Bueno, esta vez seguimos con el principio de Arquímedes, ¿sí? Vamos a hacer algunas experiencias demostrativas y vamos a deducir algunas de las expresiones matemáticas o fórmulas. ¿Se acuerdan lo que decía al principio de Arquímedes? Que todo cuerpo que se sumerge en un fluido parcial o totalmente sumergido, ¿qué hace? Experimenta una fuerza desde abajo hacia arriba, lo cual él le llamó empuje. Bien, ¿se acuerdan la experiencia de Arquímedes? ¿Se acuerdan de que él fue a un baño público, se introdujo en una tinaja y cuál fue la anécdota o cuál fue la experiencia que lo llevó a él a decir se me prendió la lamparita? Cuando él veía que se introducía en la tina con agua y el nivel de agua subía. Salía de la tina y veía de que el volumen de agua bajaba. Entonces ahí dijo que cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, ¿sí? Va desplazando o desplaza un volumen de ese fluido, en este caso de agua. Veamos una pequeña experiencia. Yo acá tengo una experiencia, ya saben que la experiencia esta de todo, ¿de dónde vienen los experimentos? ¿De dónde? De Harvard, bien ahí, no de Howard, de Harvard. Bien, preparo la cámara para que puedan observar bien esta pequeña experiencia y ya regreso. Abuelo, mira. Mira. Bueno, veamos, acá le tengo una pequeña experiencia. ¿Qué quiero demostrarle con esta pequeña experiencia? Es para que ustedes vean cómo a medida que se sumerge un cuerpo en un fluido, en este caso tengo agua, ¿sí? Vemos cómo a medida que se va sumergiendo el cuerpo, se va desplazando el líquido. Bien, acá tengo un taquito, fíjense este taquito, y vamos a ver, yo le marqué a este vaso con agua dos niveles. El primer nivel van a ver que es el nivel, digamos, del cual partimos, el original, y empezamos a ver. A medida que se va sumergiendo, fíjense ustedes cómo el nivel de agua se va desplazando, se va subiendo. Bien, vamos a ver. Miren cómo se va desplazando. Bien, ahí el cuerpo está totalmente sumergido. Y fíjense, ha llegado hasta el nivel que está marcado arriba. La pregunta del millón. Ahí el cuerpo, o sea, el taquito, está completamente sumergido, está tapado por el agua. Pregunta del millón. Si yo lo sigo sumergiendo más abajo al taquito, ¿ese volumen, o sea, se va a desplazar más el líquido o queda hasta ahí? ¿Qué dicen ustedes? Bien, queda ahí nomás, fíjense ustedes. A medida que más lo sumergimos, el nivel de agua, fíjense, siempre se mantuvo en la marca de arriba, que es la que marcaba ya cuando el cuerpo estaba totalmente sumergido. Bien, ¿y eso por qué? Porque ya no hay volumen del cuerpo arriba que esté sin sumergirse. Bien, totalmente sumergido. Bien, veamos que a medida que sacamos, o sea que el cuerpito sale del líquido, ahí estaría parcialmente sumergido, aproximadamente a la mitad. Fíjense ustedes cómo el líquido también se ha desplazado tan solo hasta la mitad, entre la marca de lo que es sin desplazarse y la marca en la que está totalmente sumergido. Bien, ahora veamos, ¿podemos calcular el volumen de este cuerpo? Sí, profe, si tenemos el ancho, ¿sí? Si podemos calcular lo que sería el ancho, lo que sería el largo y lo que sería el alto, podemos calcular el volumen de ese cuerpo. Pregunta del millón, ¿el volumen de este cuerpo, de este cuerpito, va a ser el mismo que el volumen de este líquido desplazado desde la primera marca hasta la segunda? Sí, perfecto. Bien, quede claro hasta ahí. Bien, ya volvemos para la experiencia próxima que les tengo preparada de Arquímedes. Acomodamos nuevamente la cámara. Bien, ¿qué les quiero demostrar con esta experiencia? ¿Sí? La experiencia de Arquímedes, fíjense, tengo un recipiente
completamente lleno de líquido, también es agua, simplemente le puse colorante para que ustedes vean el fenómeno. Tengo un cuerpo que es un taquito de madera, el cual lo vamos a sumergir en ese recipiente, ¿sí? Bien, veamos. Acá tengo, está completamente hasta los bordes el recipiente con el líquido. Fíjense, empieza a sumergirse y ¿qué es lo que sucede? El líquido empieza a desalojarse o desplazarse y en este caso, como nosotros decimos, empieza a rebasar. ¿Bien? Y fíjense ustedes, llega hasta un cierto punto en el cual el taco ya no se sumerge más. Quedó ahí. Bien, ¿qué significa eso? De que el agua, en este caso, le está produciendo un empuje, una fuerza que va desde abajo hacia arriba y que no permite de que ese taquito se siga sumergiendo. ¿Qué valor tendrá esa fuerza, ese empuje? ¿Y qué dijo Arquímedes? Si ustedes pesan el líquido que desalojó, van a encontrar el valor de ese empuje. Bien, entonces sacamos y fíjense cómo bajó el nivel de líquido, o sea, y el volumen de ese líquido, ¿dónde se encuentra? Es este, profe, el que está abajo. Perfecto. Eso es lo que vamos a pesar. Bien, sacamos este recipiente con el líquido. ¿Y qué le dice Arquímedes? Arquímedes nos dijo, pesen el líquido que se desalojó y van a encontrar el valor del empuje. Bien, acá tengo una balancita. Vamos a ver, encendemos la balanza. Bien, ponemos un recipiente. Bien, este recipiente tiene un cierto peso. Llevamos la tara a 0 y colocamos nuevamente ese líquido en ese recipiente y fíjense, vemos cuánto pesa el volumen de ese líquido. Acá la balancita me está arrojando un valor de 70 gramos, o sea que ese volumen de líquido pesa 70 gramos. Y si es peso, ¿qué sería? 70 gramos fuerza. Perfecto, entonces el empuje es igual a ¿cuánto? A 70 gramos fuerza. O sea que el agua le está produciendo un empuje, ¿sí? El agua le está produciendo, en este caso, un empuje al taquito de ¿cuánto? ¿Cuánto va a valer? 70 gramos fuerza. ¿Bien? ¿Queda claro hasta ahí? Bien, este era el líquido donde estaba sumergido. Bien, entonces el valor del empuje, ¿cuánto vale en este caso? 70 gramos fuerza. Bien, ¿queda claro? Bien. Ahora vamos a hacer las deducciones de las ecuaciones matemáticas o de la fórmula. Ya volvemos, ampliamos un poquito la cámara y ya volvemos. Bien, ahora veamos las ecuaciones matemáticas o las fórmulas que hacen referencia al principio de Arquímedes. Bien, que nos decía que el empuje que recibe el cuerpo va a ser igual al peso del líquido desalojado. Eso lo vimos en la experiencia. Bien, y nosotros sabemos que el peso ¿a qué es igual? A la masa, ¿por qué? Por la aceleración de la gravedad. Y si estamos considerando el peso del líquido, ¿a qué va a ser igual? A la masa ¿de quién? Del líquido por la gravedad. Bien, entonces el empuje igual a la masa del líquido por la gravedad. Bien, ahora pongamos esto en función de la densidad. Podemos conocer la densidad del líquido. Y nosotros sabemos que la densidad, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual la densidad? Bien, a la masa sobre el volumen. De acá podemos despejar que la masa
que va a ser igual a ¿qué? A la densidad por el volumen. Bien, ¿estamos hasta ahí? Entonces tenemos que el empuje, ¿sí?, va a ser igual a ¿qué? A la masa del líquido. Bueno, pero en este caso hemos dicho que la masa es igual a la densidad por el volumen y por la gravedad. Y si estamos hablando de la masa del líquido, vendría a ser la densidad de ¿qué? Del líquido por el volumen del líquido. ¿Bien? ¿Queda claro hasta ahí? Perfecto. Bien. Voy a volver a escribir esta ecuación, pero simplemente cambiando el orden, ¿sí? Simplemente cambiando el orden de los factores. Escribimos más grande acá y ¿qué tenemos? Que el empuje es igual a ¿qué? A la densidad, ¿bien? ¿De qué? Del líquido, ¿queda claro ahí? Por la gravedad y por el volumen del líquido. Bien, preguntas del millón. Dice el volumen del líquido desalojado. Pero, profe, el volumen del líquido desalojado es lo mismo que el volumen del cuerpo sumergido. O sea, es el mismo volumen que la parte del cuerpo que se sumergió, ¿sí o no? Sí, perfecto. Entonces, el volumen del líquido es igual al volumen del cuerpo sumergido. Bien, volumen del cuerpo sumergido. Queda hasta ahí. Esta es una expresión matemática que les va a permitir a ustedes resolver algunas situaciones problemáticas. Bien, hay otra de las ecuaciones de expresar el empuje en función de ¿qué? Del peso específico. Y veamos, sigamos acá con los cálculos adicionales, unos cálculos auxiliares. Fíjense ustedes, yo tengo que el peso específico ¿a qué es igual? Al peso ¿sobre qué? Sobre el volumen, perfecto. Y profe, el peso ¿a qué es igual? A la masa por la aceleración de la gravedad sobre el volumen. Bueno, pero profe, hace rato ¿a qué hemos visto? Que la masa que era igual a la densidad, ¿por qué? Por el volumen. Entonces tenemos el peso específico va a ser igual a ¿qué? Reemplazo la masa por la densidad y por el volumen y por la gravedad sobre ¿qué? Sobre este volumen. Y fíjese, ¿vienen a ser los mismos volúmenes? Sí, si estamos tratando de líquido, el mismo volumen. ¿Y qué me queda? Que el peso específico ¿a qué es igual? El peso específico va a ser igual a la densidad, ¿por qué? Por la gravedad. Y si estamos hablando de líquido, aquí es el peso específico del líquido, la densidad del líquido. Profe, y entonces acá ¿qué tengo? Fíjense ustedes. Densidad de líquido por la gravedad. Densidad de líquido por la gravedad, ¿a qué es igual? Al peso específico de líquido. Entonces, profe, si yo conozco el peso específico del líquido, va a ser igual el empuje, va a ser igual al peso específico de ¿quién? Del líquido. ¿Por quién? Por el volumen del cuerpo sumergido. Bien, volumen del cuerpo sumergido. Bien, esta es otra ecuación que les permite a ustedes resolver las situaciones problemáticas. Bien, vuelvo a repetir. Empuje es igual a la densidad de líquido por la gravedad y por el volumen del cuerpo sumergido. Bien, pero la densidad del líquido por la gravedad es igual al peso específico. Entonces me queda que el empuje es igual al peso específico por el volumen de ¿quién? Del cuerpo sumergido. Bien, ya volvemos con peso aparente como para dar cierre a todo este tema. Me permiten un saltito, acomodamos la cámara para otra experiencia, ya volvemos.